Grano Señor sacramentado, un jueves más estamos delante de ti, Señor, y venimos a adorarte, a tratarte como te mereces, escondido como estás en la Eucaristía. Y lo vamos a hacer también, como siempre hacemos los jueves, pues a través de la palabra de Dios, porque también está escondido en su palabra, y así nos podrá iluminar. Así que vamos a rezar con la lectura del Evangelio de este domingo, que dice así. Bueno, más que leerlo como es larga, la voy a ir comentando poco a poco, ¿vale? Es una de las apariciones de Jesús que estamos leyendo en esta época de Pascua y os la voy a leer, ¿por qué no? En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu, y Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: «Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Pues bueno, es otra de las apariciones de Cristo, Yo me quiero fijar un poco para hacer esta oración en las palabras que Cristo usa, ¿no? Lo primero que hace Cristo, dice el Evangelio, que les dice: «Paz a vosotros». Es lo común en todas las apariciones del resucitado. Paz a vosotros. Pero fijaos cuál es la reacción del Evangelio. Después de estas palabras, dice: ellos aterrorizados y llenos de miedo. ¿Por qué estaban aterrorizados y llenos de miedo? Porque creían ver un espíritu, ¿no? Hoy en día esto no ocurriría, porque como estamos tan acostumbrados a películas de zombies, de naves espaciales, de todo, pues que ya nada, un espíritu es como lo más normal del mundo, ¿no? Pero en esa época no había Hollywood. Y por eso dice que se aterrorizaron, porque dicen: «Oye, pues este señor, ha muerto. ¿Cómo puede verle ahora, no?». Y por eso, aterrorizados y llenos de miedo. Pero fijaos qué curioso el mensaje de Cristo. No dice: «la paz contigo». Siempre que se aparece dice lo mismo: «Paz a vosotros», en plural. Es curioso, ¿no? Como cuando Cristo enseña el Padre Nuestro. No dice «Padre mío», sino «Padre nuestro», en plural. ¿No? Tú, Señor, se ve que cuando hablas a la gente siempre hablas en plural. Porque aunque tu amor por nosotros es individual, nos amas a cada uno en concreto, el modo en que quieres que te devolvamos el amor siempre es en plural. Por esto es bonito, ¿no? Como el mismo Evangelio dice, ¿no?, que estaban los discípulos reunidos, ¿verdad? Lo primero que ocurre después de que Cristo muere, cuando llega Pentecostés, ¿qué es? Que todos empiezan a reunirse, a juntarse. Y por eso, pues qué bueno, Señor, entender que hay que vivir la fe contigo, ¿no? Fijaos mismamente el pasaje como empieza, ¿no? Dice que habían llegado los discípulos de Emaús a contarles lo que les había ocurrido. Oye, pues los discípulos de Emaús, lo mismo, iban en pareja de vuelta a casa, siempre con otro. Por eso, Señor, ayúdanos, ¿no?, a vivir nuestra fe siempre en comunión, ¿no?, con los demás, siempre acompañados con otros,
que me ayuden, que me animen cuando estoy más deprimido, cuando me cuesta más rezar, para entender, ¿no? Esta paz a vosotros, ¿no? Y por eso yo creo que si estamos haciendo esta rato de oración con las palabras de Jesús, pues una pregunta que luego, en ese rato de silencio, tendrás que hacerle al Señor es: Señor, ¿tengo paz? Porque esto es lo que has traído con la resurrección. ¿Tengo paz? ¿O de qué tengo miedo, como los apóstoles? ¿Qué me aterroriza cada día o qué me impide perder el sueño? Y el Señor les dice después de esto lo siguiente, ¿no? Dice: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona, palpadme, y daos cuenta que soy carne y huesos. Es curioso, ¿no? Palpadme, tocadme, ¿no? Como a Santo Tomás, ¿verdad? Mete tu dedo, no tengas miedo. Se ve que el Señor quiere, cuando se aparece, mostrar su cuerpo. Y yo creo que esto es muy importante para los cristianos, porque a veces podemos pensar que nuestra vida de fe se reduce al espíritu, ¿no? A que somos gente muy piadosa, que rezamos muy bien, pero a veces nos falta encarnar la fe. Es decir, entender que mi cuerpo también es importante para mi fe, ¿no? De hecho, la fe de la Iglesia nos lo dice, que resucitaremos con un cuerpo glorioso, no solamente en espíritu, sino también con el cuerpo. Y por eso el Señor resucitado les quiere mostrar esto: tocad mi cuerpo, porque el cuerpo es muy importante, ¿no? ¿Y por qué es importante el cuerpo? Porque a través de él tenemos que aprender a dar gloria a Dios en nuestra vida, ¿no? Así el Señor lo hizo en ese camino de la cruz, con, ¿verdad?, todo ese sacrificio que su cuerpo padeció. Todos entendemos que ahí el Señor daba gloria a Dios. Pero también lo dio en los 30 años en Nazaret, con esas manos trabajadas que debía tener por tocar tanto la madera, ¿no? En esas noches, lijando la madera, ahí también su cuerpo daba gloria a Dios. Por eso qué importante es a veces, ¿no?, darnos cuenta que nuestra fe no se reduce a este rato que estamos rezando aquí en el templo, o a luego cuando rezas el rosario en casa. Eso es importante. Pero también mi cuerpo tiene que ganarse el cielo. Y por eso cuando me pongo a barrer la casa, también ahí tengo que encontrarme con el Señor. Cuando me pongo a preparar la cena, ahí tengo que encontrarme al Señor. Santa Teresa de Jesús lo expresaba de ese modo tan gráfico, ¿no? Ella decía: entre pucheros anda el Señor. ¿Por qué lo decía? Pues bueno, porque a las monjas de clausura no están todo el día rezando, sino todo lo contrario. Llevan una vida muy estresada las monjas de clausura, porque están continuamente haciendo cosas. ¿Y qué es lo que más les cuesta a veces a ellas, que son contemplativas? Pues eso, mientras estoy cocinando, encontrarme al Señor, ¿no? Algunas monjas usaban trucos, ¿no? Decían: para cocer un huevo hay que rezar 7 Padre Nuestros, ¿no? Y entonces les ayudaba ahí, con el tiempo, ¿no?, a estar unido a Dios. Pero Señor, tocadme, palpadme, soy el mismo. Y por eso el cuerpo nuestro, ¿no? Cómo tenemos que aprender esa espiritualidad encarnada, ¿no? A través de lo que hacemos cada día, a lo dedicamos 1000 horas, ahí encontrarnos al Señor. Y cuando llegamos por la noche, ¿verdad?, agotados a casa, que no podemos con nada, es cuando hay que decir: Señor, gracias porque hoy te he dado mucha gloria, porque estoy agotado. Tocadme. Pero no solo eso, sino que el Señor resucitado les dice: oye, ¿tenéis algo de comer? Y dice que le ofrecieron un trozo de pez asado y que él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Yo cuando contemplaba esta escena, ¿no?, me hacía mucha gracia, porque yo lo pensaba y me acordaba del rico Epulón. ¿Os acordáis de él, no? El pasaje del pobre Lázaro y el rico Epulón. Que el rico Epulón le pide poder aparecerse a sus amigos, hermanos, para decirles que la muerte existe, ¿no? Que no malgasten el día, que no. Oye, quería aparecerse. ¿Y por qué me hacía gracia? Porque el Señor resucitado se aparece, ¿y qué es lo que hace? Oye, vamos a sentarnos a comer un rato, ¿verdad? Como si no tuviese prisa. Y se dedica, ellos le dicen, ¿no? Tomó el pez
y se puso a comer delante de ellos. No se paró y dijo, os voy a explicar las parábolas, sentaos tranquilamente, ¿no? O os voy a dar grandes discursos. Se puso a comer, a perder el tiempo. Y en otras apariciones del resucitado ocurre lo mismo, ¿no? ¿Os acordáis? Cuando Pedro está pescando, no pescan nada, ¿no? Echa la red y dice que cuando volvieron a la orilla, el Señor ya había preparado un pez y que se pusieron a comer juntos. Bueno, claro, cuando uno contempla esto, ¿qué es lo que se da cuenta? Pues que para ti, Señor, no hay prisa, porque eres el Señor del tiempo. Y aunque te aparece resucitado, sigues sin prisa. Como en tu vida oculta 30 años perdidos, olvidados, y solo luego, pues 3 años de vida intensa. Uno puede pensar, ¿qué pérdida de tiempo tan grande? Pero es que así es el Señor. Quien es dueño del tiempo, le sobra. Y no lo malgasta. Y por eso cuando uno contempla esta escena, ¿qué es lo que tiene que darse cuenta? Pues de esto, de cuál es el tiempo de Dios. Qué distinto es de nuestro tiempo. Nosotros que andamos con prisas, que deseamos enseguida ya, Señor, es que deseo ser un maestro de oración. Señor, deseo comprender perfectamente la Eucaristía, pero ya. Soy incapaz de ponerme a esperar a que esto ocurra, ¿no? Y uno se queja con el Señor, Señor, ¿por qué mi oración ahora me cuesta tanto y no experimento cosas bonitas? ¿Verdad? Y le metemos prisa al Señor. Lo quiero para allá. Y cuando uno contempla la vida de Cristo, dice, es verdad, es que el Señor es que no tuvo prisa. Señor, que Lázaro se está muriendo. Bueno, no hay prisa. Ya iremos. Esta es la vida del Señor. Y por eso yo creo que nos tiene que ayudar a entender que es el Señor del tiempo. ¿Cuántas veces puede pasaros, ¿no? A lo mejor los que tenéis hijos, que vuestros hijos no se convierten. Y uno reza, se mortifica y ve que no hay frutos. Y uno se desespera como diciendo, Señor, ¿por qué no haces esto? Y a veces hay que decir, bueno, Señor, hazlo a tu manera. Señor, a tus tiempos, confío en que lo vas a conseguir. Pues hay que aprender, ¿no?, a confiar al Señor. Y confiar en el Señor consiste en esto a veces, en entender que sus tiempos no son nuestros tiempos. Y luego, ¿qué más les dice? Ya después de comer con ellos tranquilamente, ¿no? Les dice, oye, mirad, esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Fijaos, esto es lo que os dije. Claro, uno lo piensa y lo mismo, ¿no? Lo que se explica un poco antes, el Señor no añade nada nuevo. No es que les diga, os voy a contar cosas que se me han quedado en el candelero, ¿no? O cosas que no habéis entendido del todo. Sino además que le remite, no le remite a parábolas que le ha explicado antes. No les dice, ahora entendéis la parábola del pobre Lázaro, ¿verdad? Ahora que me he resucitado. Sino que les dice, ¿ahora comprendéis la Escritura? ¿Ahora comprendéis el Antiguo Testamento? Es curioso, ¿no? El Señor no vino a acabar con la ley, sino a dar la plenitud. Y por eso resucitado les vuelve a hablar de la Escritura, ¿no? Como diciendo, ¿veis que ahí ocurre lo que yo he vivido? ¿Y qué es lo mejor de todo? Que el Señor les dice, ¿veis lo que pone la Escritura acerca de mí? Es decir, que de alguna forma el Señor resucitado nos dice que la religión católica es el seguimiento de una persona, Cristo. No es el seguimiento de unos mandatos, ¿no? Ni es el seguimiento de unos rituales. ¿Habéis comprendido lo que la Escritura se decía acerca de mí? Como diciendo, en mí está la clave de todo, en el Señor. Por eso nuestra fe, qué importante es Cristo. Y por eso qué importante es conocer perfectamente el Evangelio para enamorarnos más de Dios, de Cristo, de su persona. Porque en Él está concentrada todo el Antiguo Testamento. En Él está concentrado todo el mandato del amor, ¿verdad? En Cristo comprendemos el mandato del amor. ¿Qué es amar a los enemigos? Pues solo mirando a Cristo lo entiendo, por fin. Por eso, en mí está la clave, ¿no? En Cristo.
Y sigue diciendo más cosas, ¿no? Dice, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos, y en su nombre se proclamará la conversión por el perdón de los pecados a todos los pueblos. ¿No? Es un buen resumen, ¿eh? Como diciendo, en esto estaba la ley, en que el Mesías vendría, padecería, moriría, resucitaría y lo que ya nos afecta a nosotros. Dice, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados. Es decir, que ser cristiano lo has definido, Señor, con esta frase tan sencilla. ¿En qué consiste ser cristianos? En proclamar la conversión para el perdón de los pecados. Ser cristiano no consiste en juzgar a la gente o en decirle lo malo que es, sino en decirle a la gente, oye, es posible cambiar. Oye, a ver si conoces a Dios, porque si le conoces ya verás cómo tu vida va a dar un vuelco de 360 grados. Eso es imposible, nos dirá la gente, ¿verdad? Nos lo dice muchas veces. Es imposible eso. Yo soy una mala persona. Yo esto no lo puedo cambiar en mi vida. La conversión para el perdón de los pecados. Pues que ojalá no, lo anunciemos con gran alegría, sabiendo que como el Mesías, pues también nos rechazarán y no nos escucharán, como hicieron contigo, Señor, ¿verdad? Pues vamos a continuar ya en silencio cada uno, ¿no? Hemos un montón de frases de Cristo resucitado, pues bueno, la que más te haya ayudado, o el momento de esta aparición que más te sirva, pues habla con el Señor, para que te ayude a entender este mensaje de la Pascua, la paz con vosotros.